entonces el día de hoy con el segundo bloque, ¿sí? Este va a ser nuestro bloque 2, de física 2. Y pues vamos a tener establecido los criterios de evaluación, ¿sí? Eso es muy importante que establezcamos esto antes de iniciar con todos los temas. Pues, como ustedes saben, pues tenemos en esta ocasión, vamos a manejar el primer criterio, serían las actividades de aprendizaje, que estas valdrían un 40%. La asistencia y participación, $10%, y vamos a manejar nuestro proyecto como el 50% de nuestra calificación. Esos van a ser nuestros criterios con los cuales vamos a trabajar este segundo bloque. Bien, en este segundo bloque vamos a... me preguntan las calificaciones, estas ya están establecidas, ya les van a entregar su boleta, allá las van a poder revisar, ¿sí? Así lo vamos a estar manejando. Bien, por favor, aquí tienen los criterios. Bien, pues el tema que vamos a trabajar en este bloque, vamos a estar trabajando con temperatura, calorimetría y termodinámica. Sí, vamos a estar viendo lo que es relativo al calor y a la energía. El día de hoy vamos a iniciar, ¿sí? Para empezar a definir estos temas con unas diapositivas que nos van a servir de apoyo para una pequeña explicación sobre la calorimetría. ¿Sí? Ese es el primer tema que vamos a ver, bastante sencillo. Y vamos a revisar la siguiente presentación, que es sobre la calorimetría. En este caso, vamos a recordar que esta sería una rama de la termodinámica que mide la cantidad de calor, de energía generada en procesos de intercambio de calor. Antes de poder entrar de lleno a lo que es esta temática, tenemos, vamos a ver, aquí está, que la transferencia de energía, la transferencia de calor es la transferencia de energía entre la materia como resultado de las diferencias en la temperatura. Y vamos a entender siempre que un cuerpo que tiene una temperatura mayor transfiere su energía a otro cuerpo que tiene una temperatura menor. Ya vemos que la temperatura 1 en este caso es mayor a la temperatura 2 y en esa dirección de T1 a T2 estaría dándose la transferencia de calor. Ahora, ¿cuáles son las unidades de calor con las cuales vamos a estar trabajando? En este caso, será la caloría, que es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 grados Celsius a 155.5 grados Celsius a la presión de una atmósfera. Si esta presión de una atmósfera es la presión que tenemos en la superficie terrestre. Ya vemos que la caloría será la temperatura necesaria para elevar la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 14.5 Celsius a 15.5 Celsius, es decir, a aumentarle solo 1 grado Celsius de temperatura. Y tenemos aquí una relación de unidades para hacer conversiones. Por ejemplo, dice ya 1 kilogramo másico es igual a 9.8 joules.
un joule son 10 a la 7 ergios. Y un kilogramo es igual a 9.8 por 10 a las 7 ergios. Por lo tanto, una caloría son 4.186 joules. Y una kilocaloría son 1000 calorías o 10 a la 3 calorías. Y un BTU, que es una unidad británica de energía, equivale a 252 calorías. Esos son valores que nos sirven para hacer conversiones. Y ahora, ¿cómo vamos a manejar las unidades de calor? Vemos allá que son las mismas unidades de trabajo. El sistema de medida, y dice allá, sistema técnico es el kilográmetro. En el sistema internacional es el joule. Y en el sistema centímetro, gramos, segundos, es el ergio. Ya vemos cómo el calor pues puede tener allá sus unidades. Ahora, el equivalente mecánico de calor, nosotros sabemos que el trabajo que realizan, por ejemplo, en este caso, estas paletas, ¿sí?, se transforma en calor, es decir, una caloría es igual a 4.186 joules de trabajo. Y vemos aquí cómo fue el experimento de Joule. En este caso, se determina la relación entre la unidad de energía Joule y la unidad de calor, que es la caloría. Este dispositivo, ¿sí?, fue utilizado para hacer la conversión, digamos, del estudio de la cantidad de energía mediante un trabajo. Y vamos a definir aquí dos conceptos muy importantes. El primero es la capacidad calorífica y el calor específico. El primero, que nos refiere a la capacidad calorífica, dice que es el calor que debe recibir una sustancia para que aumente su temperatura 1 grado Celsius. En este caso, las unidades serían calorías entre grados Celsius. Por lo tanto, si una cantidad de calor Q produce un cambio de temperatura delta T en la temperatura de una sustancia, se tendría que la capacidad calorífica es igual al calor entre el incremento de temperatura, que es igual a la capacidad, si despejamos calor, sería igual a la capacidad calorífica por el incremento de la temperatura en este caso, que es delta T. Bien, ahora, en lo que se refiere al calor específico, nos dice que es la razón entre la capacidad calorífica de un cuerpo y la masa de dicho cuerpo. Y su unidad será la caloría sobre gramo grados Celsius. M será la masa de la sustancia en gramos. Y C mayúscula es la capacidad calorífica. Estos valores ya vienen establecidos, ¿sí? El calor específico depende de la sustancia de que se trata. Ya tenemos algunos ejemplos. Para el agua es 1, para el hielo 0.5, para el aire 0.24, para el aluminio 0.217 y para el plomo 0.03, para el hierro 0.114, para el latón 0.094, para el mercurio 0.0033, para el cobre 0.092 y para la plata 0.056. Con estas dos expresiones, vamos a establecer una fórmula que les voy a poner a continuación en la pizarra para que ustedes puedan observarla, que es para calcular la cantidad de calor. ¿Cuál sería esta fórmula? Bien, aquí la tenemos, donde Q es la cantidad de calor, M es la masa
Vamos a poner CE al calor específico, T2 es la temperatura final y T1 la temperatura inicial. Vamos a colocar acá su simbología. La cantidad de calor puede estar en calorías, por ejemplo. La masa en kilogramos o gramos. En este caso vamos a ponerle gramos. El calor específico sería caloría, gramo, grados Celsius. Y T2 y T1 son temperatura final, que estaría en grados Celsius, y temperatura inicial, en grados Celsius. Por favor, anoten esta fórmula para que la tengan. Con ella vamos a estar trabajando. Delta T equivale a la diferencia de temperaturas T2 menos T1. ¿Sí? Por eso lo puse aquí. Esta sería mi fórmula para resolver la gran mayoría de los problemas que vamos a estar trabajando para la cantidad de calor. Y como les dije, el calor específico depende de la sustancia con la cual trabajemos. Es decir, cuando tengamos que sustituir para el agua, vale 1. Para el hielo, 0.5. Y así va variando para el aluminio, plomo, hierro, etc. ¿Sí? Por favor, anoten la fórmula con sus respectivas unidades. ¿Sí? Obviamente, si ustedes están trabajando, por ejemplo, en calorías y les pidieran en joules, pues hacemos la conversión, o sea, trabajamos primero en calorías todo y posteriormente haríamos una conversión, ¿sí? No es nada complicado, es usar los factores de conversión. De eso se los estoy proporcionando igual en estas diapositivas. Se los voy a compartir. Ustedes me avisan cuando ya tengan la fórmula para que continuemos con la explicación de las diapositivas. Ya está, maestro. Listo, muy bien. Vamos todos terminando y ahorita comenzamos con la siguiente diapositiva. Sí, igual les comento, las calificaciones se las deben entregar, si no estoy mal, entre el día 23 y 24 de marzo, creo que son las fechas que les van a dar. Si hay alguna duda o comentario, creo que me van a estar comunicando ustedes, ¿sí? Pueden comentarme por parte de control escolar, si hubiera algún detalle, lo podemos revisar, pero creo que pues la mayoría, pues los que veo que están conectados, pues han cumplido con sus actividades. No sé si alguien tuvo algún detalle, pero debemos estar correctos. De hecho, las calificaciones tanto de sus tareas como de sus proyectos están en Classroom, o sea, pueden checarlo. Están allá sus calificaciones y pues ya nada más hacer el promedio y agregar la asistencia y participación, los que han participado, los que han estado muy al pendiente igual de estas sesiones, ellos igual tienen un 10% de calificación. Bien, vamos entonces a continuar, ya tenemos la fórmula con la siguiente diapositiva. Entonces, allá están los valores del calor específico. Y ahora, ¿qué va a suceder? Existen tres formas en las cuales se puede presentar la transformación del calor o transferencia del calor. La primera es la conducción, la cual es típica en los sólidos y es la transferencia de calor que tiene lugar por transmisión de energía de unas partículas a otras sin desplazamiento de estas. ¿Dónde podemos observar esto? Por ejemplo, cuando ustedes planchan su ropa, la placa de la plancha transfiere calor por el contacto con la prenda, ¿sí? Entonces, estamos viendo un tipo de conducción. Igual cuando ustedes, por ejemplo, con sus manos tocan una superficie con alguna temperatura alta, pueden sentir la sensación de quemarse, ¿ok?
que sube la temperatura, pues al tocarlo estamos generando también conducción. Bien. El segundo tipo de transferencia de calor se refiere a la convección. Esta pues es típica en líquidos y gases, es decir, en los fluidos. Y es la transferencia de calor que tiene lugar mediante el movimiento de las partículas de un fluido. El transporte es efectuado por moléculas de aire. Por ejemplo, cuando ustedes salen de una alberca y tienen empapado el cuerpo, el aire que pasa es un fluido y entonces transfiere calor a su cuerpo. Y eso genera que se evapore también el agua, ¿sí? Otro caso de convección podría ser el enfriamiento que realiza el anticongelante en el radiador de un auto para enfriar el motor. ¿Sí? Nosotros sabemos que el anticongelante ayuda a que la temperatura de los motores de los autos se mantenga adecuada y no se sobrecaliente. Allá tenemos dos casos de convección. Y finalmente, el último, la última forma de transferencia de calor es la radiación, que dice se presenta en todos los estados físicos. Y es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas sin intervención de partículas que lo transporten. Por ejemplo, en un horno de microondas, nosotros calentamos nuestro alimento y el microondas genera una radiación. También el sol, mediante su radiación, mantiene la temperatura de los planetas. En este caso, nuestro planeta experimenta las ondas electromagnéticas del sol y pues eso genera que tengamos la posibilidad de mantener una temperatura y no se enfríe el planeta tanto y se pueda dar la vida en las condiciones que nosotros conocemos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con estos tres tipos de transferencia de calor? ¿Quedan claros? Maestro, ¿y la radiación podría ser por también un ejemplo de rayos X o no? Si es radiación electromagnética, sí lo es. O sea, podemos tener en todo lo que sea ondas electromagnéticas y generen transferencia de calor, es radiación, ¿sí? Así es. Otro caso de radiación podría ser el, digamos, ¿qué será? Si un rayo, por ejemplo, ¿sí? Tiene ondas electromagnéticas, podría ser igual una transferencia de calor, ¿sí? El plasma en sí genera radiación, ¿sí? Podríamos tener esa relación igual. Y ahí tenemos algunos casos, vemos la cocción de los alimentos para conducción. Tenemos allá, por ejemplo, un tanque agitado, donde vemos que se generan vórtices en el fluido, y pues eso igual genera convección en una transferencia de calor, y pues allá vemos finalmente el sol, que es lo más representativo, cómo permite la radiación hacia la Tierra. Bien, ¿qué efectos puede producir el calor? Pues uno de ellos es los cambios de estado de la materia. Ustedes saben que podemos tener estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, el caso del cambio de estado sólido a líquido se conoce como fusión. En el caso de líquido a sólido es solidificación. Ahora, cuando el estado líquido pasa al estado gaseoso se llama vaporización. Y si el gas pasa a estado líquido se llama licuefacción. Y ahora, cuando cambia directamente de estado sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido, son casos de sublimación. Bien, ¿qué sucede? Existen los cambios, si ustedes lo ven en dirección hacia la derecha, como son la fusión y vaporización. Dicen allá que absorben calor, son procesos que necesitan absorción de calor. Y los cambios regresivos, como son la licuefacción y solidificación, desprenderían calor. Por ejemplo, en el caso de la fusión, que vemos que es el cambio de estado sólido a líquido,
el calor absorbido por un cuerpo en la fusión es igual al calor cedido por este en la solidificación. Y va a haber una temperatura específica conocida como punto de fusión en la que se produce esta. En el caso del agua es a los 0 grados Celsius. Y dice aquí, para el cambio de estado líquido a gaseoso, el calor absorbido por un cuerpo en la vaporización es igual al calor cedido por este en la condensación. Y va a existir ese punto de ebullición, que es la temperatura en la que se produce, por ejemplo, en el agua a los 100 grados Celsius. Y podemos observar que mientras se produce el cambio de estado, los puntos de fusión e ebullición son constantes. Es decir, que se mantendría con ese mismo valor mientras van cambiando de fase. Ahora, ¿qué sucede? Van a existir lo que son los calores latentes de fusión y de vaporización. En este caso, corresponde a la cantidad de calor por unidad de masa que ha de suministrarse a una sustancia a su temperatura de fusión para convertirla completamente en líquido. Y ahora, el calor latente de vaporización es la cantidad de calor por unidad de masa que ha de suministrarse a una sustancia a su temperatura de ebullición para convertirla completamente en gas. Y ese calor latente lo vamos a calcular multiplicando la masa por el calor latente de fusión o de vaporización. Y sería la cantidad de calor correspondiente. Ya existen esos valores, así como el calor específico. Por ejemplo, para el agua, el calor latente de fusión es 3.34105 joules sobre kilogramo, o lo equivalente en calorías gramos sería 79.6. En el calor latente de vaporización sería 2.256.106 joules por kilogramo, o equivalentes a 539 calorías por gramo. Esos valores igual son datos termodinámicos, ya están establecidos y nos sirven para resolver diversos problemas que igual vamos a estar viendo en las siguientes clases. Y aquí vemos cómo se genera el calor latente, cómo trabaja, veamos. Dice, el calor latente de cambio de estado, L en este caso, es la cantidad de calor que necesita una unidad de masa de una sustancia para cambiar el estado, y se mide en joules por kilogramo o bien calorías por gramo. Y la cantidad de calor se relaciona con la masa por el calor latente. Y podemos observar en esta gráfica, que es de tiempo contra temperatura, nos habla de los calores de fusión y vaporización. Dice ya que solo se emplean en el cambio de estado, o sea, no en aumentar la temperatura. Si ustedes observan, primero tenemos un aumento de temperatura conforme pasa el tiempo hasta llevarlo a la fase sólida. Se mantiene constante cuando va cambiando hasta la fase líquida, donde tenemos un rango ahí de 0 hasta más, hasta casi 100 grados. Y esa es la fase líquida. Ya una vez que llega al punto de ebullición, nuevamente se mantiene constante y sube hasta la fase gaseosa. Bien, otro fenómeno muy importante en este caso en los fenómenos de calor, pues sería la dilatación, que como dice allá es el fenómeno por el que los cuerpos experimentan una variación de volumen al modificar su temperatura. Nosotros sabemos que los cuerpos, conforme aumenta la temperatura, cambiarían sus dimensiones. En este caso tenemos la dilatación lineal, que nos dice que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más lambda, que es en este caso el coeficiente de dilatación lineal, por el incremento de temperatura, que es la temperatura final, menos la inicial. El coeficiente de dilatación lineal, tenemos allá una fórmula ya despejado, que sería la longitud final menos la inicial, entre la longitud inicial por la temperatura menos temperatura inicial. En este caso, estos coeficientes ya están establecidos, son datos ya existentes en
en tablas de datos, en libros de física, ¿sí? Lo podemos encontrar y dependerán igual del tipo de sustancia con la cual estemos trabajando. Y vemos en la figura, si ustedes observan, tenemos allá, por ejemplo, una varilla cilíndrica, la cual tiene al inicio una longitud inicial y va a llegar hasta un largo final o longitud final, aumentando una cantidad delta L. Después tenemos la dilatación, también puede ser superficial, como en el caso de placas o láminas, donde vemos que existirá un coeficiente de dilatación superficial que se representa con la letra griega sigma y equivale a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, que es lambda. Vemos que la superficie final será igual a la superficie inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por el incremento de temperatura. Esa es la fórmula. Y finalmente tenemos la dilatación cúbica, que es para volúmenes. Y vemos que sería con un coeficiente de dilatación cúbica, en ese caso es una delta que estamos poniendo, y nos dice que será volumen final igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación cúbica delta por delta T, que es el incremento de temperatura. En ese caso, el coeficiente de dilatación cúbica será 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Bien, en el caso de la temperatura, pues podemos definirla como la propiedad común a los cuerpos que se encuentran en equilibrio térmico. Aquí tenemos 3 casos: agua fría, agua templada y agua caliente. Cuando nosotros colocamos la mano en alguno de esos recipientes, podemos observar cómo esta iría teniendo un alcance de una condición conocida como equilibrio térmico, es decir, cuando ya quede establecido, vamos a regresar a la diapositiva, creo que se cerró un momento. Bien, como les comentaba, entonces, ¿qué sucede? Nosotros colocamos la mano dentro del recipiente y va a llegar un momento en el cual existe el equilibrio térmico, es decir, que la temperatura se mantenga ya constante. Y vamos a tener una fórmula que nos va a servir para establecer ese equilibrio térmico. Y nos dice aquí, sea la temperatura del cuerpo caliente a temperatura 1, su masa 1 y su calor específico 1, y sea la temperatura del cuerpo frío temperatura 2 y su masa M2 y su calor específico C2, y sea T y M la temperatura final de equilibrio. Dice que cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, al cabo de cierto tiempo se acaban igualando sus temperaturas y se dice que ha logrado equilibrio térmico. Por lo tanto, sabremos que el calor cedido será igual al calor absorbido. Aquí lo podemos ver en este caso tenemos dos tazas, A y B. La A está muy caliente y la B y C están en equilibrio térmico. Cuando nosotros colocamos dentro la taza A, va a llegar un momento en que A, B y C alcanzan esa condición de equilibrio térmico. Y esa fórmula, que es masa 1 por calor específico 1 por la temperatura 1 menos la temperatura de equilibrio, es igual a masa 2 por el calor específico por la temperatura de equilibrio menos temperatura 2. Esa fórmula la vamos a usar el día de mañana con algunos ejercicios también. Bien, la temperatura pues es una medida de calor o energía térmica de las partículas en la sustancia y se mide con los termómetros. En este caso sabemos que el termómetro
alcanza el equilibrio térmico como lo muestra y nos indica la misma. Es decir, nosotros colocamos un termómetro en contacto con alguna sustancia o cuerpo y vemos que llega un momento en el cual la escala se mantiene constante. En ese momento diríamos que el equilibrio térmico ha sido alcanzado. ¿Cuáles son las escalas termométricas? Bien, aquí tenemos la escala Celsius, que es establecida por Anders Celsius en 1741, y utiliza dos temperaturas de referencia que se llaman puntos fijos, y se divide el intervalo en 100 partes, que es 1 grado Celsius. La escala Fahrenheit, que su símbolo es una F mayúscula, utilizada en el mundo anglosajón y emplea los mismos puntos fijos que la escala centígrada, pero marca con los 32 la fusión y 212 la ebullición. Dividiendo el intervalo en 180 partes, es 1 grado Celsius. Y finalmente, la escala Kelvin, que es propuesta por Lord Kelvin en 1854, es la llamada escala de temperaturas absolutas y sitúa el 0 Kelvin en la temperatura que las moléculas de un cuerpo no poseen movimiento. Y aquí tenemos en este caso nos faltó una escala termométrica y la relación entre ellas. Aquí tenemos igual cómo se pueden hacer las conversiones. Aquí dice que la escala Reaumur es establecida por René Antoine Reaumur, físico naturalista francés, que en 1730 popularizó el termómetro de alcohol a una escala de 0 a 80, quedando a la escala dividida en 80 partes, es 1 grado Reaumur. Y tenemos las conversiones de Celsius a Reaumur, de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius. Ahí están las conversiones. Y vamos a trabajar la siguiente clase. Y finalmente llegamos a un método que utilizaron, que es el calorímetro. En este caso es un recipiente térmicamente aislado para evitar la fuga de calor y se utiliza para determinar el calor específico de un sólido o líquido cualquiera. Allá vemos que tenemos la representación de ello. Tenemos allá un aislante, el reactivo o la sustancia que vamos a trabajar, el termómetro y un regulador de presión. En este caso, por el principio de Regnum, sean calor 1, es el calor cedido por un objeto. Q2 es el calor absorbido por otro objeto y Q3 el calor absorbido por el calorímetro. Se cumple que el calor 1 es igual a la suma del calor 2 más el calor 3. Y hay acá una pequeña línea del tiempo que nos va a ir estableciendo los principales hechos que han estado presentes en la calorimetría. Vemos que en 1592 Galileo diseña el primer termómetro. Después, en 1641, el duque de Toscana construye el termómetro de bulbo de alcohol con capilar sellado. En 1717, Fahrenheit construyó e introdujo el termómetro de mercurio con bulbo. En 1748, Celsius propuso los puntos de fusión y ebullición del agua al nivel del mar, es decir, a la presión de una atmósfera, como puntos fijos y una división de la escala en 100 partes, que son los grados que nosotros conocemos. Y en 1765, Joseph Black introdujo los conceptos de calor específico y de calor latente y de cambio de estado. Es igual la imagen de los personajes. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Estas diapositivas se las voy a compartir y ya el día de mañana vamos a estar resolviendo problemas de cantidad de calor, de equilibrio térmico y de conversiones de temperatura. Que tengan a la mano su calculadora el día de mañana para que podamos continuar, ¿sí? Con este tema. Bastante sencillo, no son tan complejas las fórmulas, no se preocupen. Y como les digo, son muchos datos de tablas. Digamos que el enunciado ya te va a proporcionar ese dato, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda antes de finalizar la clase. Vamos a
a continuar entonces ya mañana, ¿sí? Y si hay algún detalle de las calificaciones, pues lo checamos, no se preocupen si hubo algún detalle en la captura o algún detalle de algún promedio, lo podemos checar con mucho gusto, no se desesperen, ¿sí? Nada más vayan por su calificación en el día indicado para que no se genere ningún retraso en ello, ¿sí? Muy bien, pues les agradezco su atención y nos estamos viendo el día de mañana para continuar, chicos. Maestro, ¿Sí? ¿lo puedo corregir? No se molesta. Mande, ¿sobre qué, perdón? Es que no es, o sea, no es René Antoine, Ramur, es Réaumur. La E, en este caso, como es un diptongo francés, se pronuncia como una I, Réaumur, y se Rimur, le pone la Réaumur. Rimur, ah, ok, no pasa nada, sí, es que René, es realmente René no Antoine hablo francés. Réaumur. No Es pasa nada. René Antoine Réaumur. Rimur, Rimur, ¿sí? Sí, suena Correcto. como I, suena Ah, como correcto, correcto, gracias, no pasa nada. Sí, sí, es que no domino el idioma francés todavía. Muy bien, pues sería todo por mi parte, les agradezco.